Muy bien, entonces hoy vamos a ver las primeras secciones de este capítulo 11, que es análisis de componentes principales. Ya habíamos visto algo de esto en el capítulo 10 con respecto a el- la matriz de datos, lograrla descomponer en factores, tomando en cuenta pues la descomposición espectral de la matriz y notando de que nos centramos en hallar los eigenvalores de mayor magnitud y que sus eigenvectores nos daban la dirección de estos factores. Bueno, veamos qué es lo que dice acá. Capítulo 10 presentó las herramientas geométricas básicas necesitadas para producir una descripción dimensional menor de las filas y las columnas de la matriz de datos multivariados. Componentes principales, análisis de componentes principales, tiene el mismo objetivo con la excepción de que la fila de la matriz de datos CHI ahora será considerada como observaciones de una variable aleatoria variada X. La idea principal de reducir la dimensión de X se logra a través de combinaciones lineales. Combinaciones lineales de baja dimensión usualmente son más fáciles de interpretar y sirven como un paso intermedio en un análisis de datos más complejos. Más precisamente, uno ve por combinaciones lineales, los cuales crean la mayor extensión entre los valores de X. En otras palabras, uno está buscando por combinaciones lineales con la varianza mayor. La sección 11.1 nos introduce a la idea básica y elementos técnicos detrás de componentes principales. No se hacen suposiciones particulares sobre X, excepto de que el promedio y el- la matriz de covarianza existe. Cuando se hacen referencias a la matriz de datos CHI en la sección 11.2, el promedio empírico y la matriz de covarianza serán usadas. La sección 11.3 nos muestra cómo interpretar los componentes principales al estudiar su correlación con los componentes originales de X. Usualmente, análisis se desarrollan en práctica al ver a los diagramas de dispersión de bidimensionales. La sección 11.4 desarrolla técnicas de inferencia en componentes principales. Esto es particularmente útil al establecer la dimensión aproximada de reducción y así determinar la calidad de las representaciones dimensionales menores, ya que el análisis de componentes principales se desarrolla en una matriz de covarianzas, no es eh, invariante en escala. Usualmente las unidades de medida de las componentes de X son bastante diferentes, por lo tanto es razonable estandarizar las unidades de medida. Esa es clave. Entonces, y vamos a ver ejemplos donde si nosotros tenemos datos con distintas escalas, ciertamente las que tienen mayor escala dominan, tienen un mayor nivel de dominio. La versión normalizada de componentes principales se define en secciones 11.5. En la sección 11.5, en la sección 11.6, se descubre que las componentes principales empíricas son los factores de transformaciones apropiadas de la matriz de datos. La forma clásica de definir componentes principales a través de combinaciones lineales con respecto a la mayor varianza está descrita aquí en términos geométricos, es decir, en términos de el ajuste óptimo dentro de los subespacios generados por las columnas y las filas de calle, como fue discutido en el capítulo 10, en el capítulo 10. Sección 11.9 concluye con más ejemplos. En una pequeña descripción de las 9 secciones, este es el, el capítulo más extenso de los últimos que vamos a ver. De ahí está análisis de factores, análisis de clúster, serían los otros dos que vamos a ver para
el examen y son más pequeños. Estos son más pequeños. Quiero ver análisis de factores, por ejemplo, tiene 22 páginas acá. Y este tiene 36. Entonces, el capítulo 12 y 13 los vemos en 2 días, o sea, con facilidad en la semana, ¿verdad? Y de ahí el capítulo 14 que no va a estar en el examen, pero lo vamos a ver, análisis de discriminantes, ¿no? Y este es bien corto, ese lo podríamos ver en un solo día. Entonces, capítulo 14 siempre lo vamos a ver, pero no va a ser evaluado. Y ese es, en un día lo vemos, nada más. Ok, entonces empezamos por la sección 11.1, combinaciones lineales estandarizadas. El objetivo principal de las componentes principales es reducir la dimensión de las observaciones. La forma más simple de reducir las dimensiones es tomar solamente un elemento del vector observado y descartar todos los otros. Esto no es un enfoque muy razonable, como lo hemos visto en capítulos anteriores, ya que la fuerza podría ser perdida en interpretar los datos. En el ejemplo de los billetes, habíamos visto que solo una variable, x1 igual a la longitud, no tiene poder para discriminar en distinguir los falsos de los reales. Un método alternativo es darle peso a todas las variables de igual forma y considerar el promedio simple e inversa por su matriz de los x sujetos para todos los elementos del vector. De nuevo, esto no es deseable ya que todos los elementos de x son considerados con igual importancia o peso. Una forma más flexible es estudiar un promedio ponderado, específicamente de la transpuesta por x igual a sumatoria de los delta sub j por x sub j, tal que la suma de los delta sub j cuadrados es igual a 1. Es decir, de que el vector de pesos delta tendría norma igual a 1. Este puede ser optimizado para investigar y detectar características específicas. Recordamos 11.1 y una combinación lineal estandarizada, SLC. ¿Cuál SLC deberíamos escoger? Un objetivo es maximizar la varianza de la proyección delta transpuesta por X. Es decir, escoger delta según pues maximizar pues la varianza, ¿verdad? De delta transpuesta por X, donde la norma de delta es igual a 1. Pero por propiedades sabemos que esto es delta transpuesta por varianza de X por delta. Las direcciones interesantes de delta se encuentran a través de la descomposición espectral de la varianza de la matriz de covarianzas. En efecto, el teorema 2.5, la dirección de delta está dada por el eigenvector gamma 1 correspondiente al eigenvalor mayor delta lambda 1 en la matriz de covarianza sigma igual a varianza de X. Las siguientes figuras nos muestran tales proyecciones de la combinación lineal estandarizada de los mismos datos con promedio cero. En la figura 11.1, una proyección arbitraria se muestra y la podemos ver aquí, ¿verdad? Entonces, aquí ponemos una combinación aleatoria, ¿verdad? Y vemos la proyección, pero nosotros vemos de que la varianza explicada es del 50% y en términos porcentuales es del 25%, casi 26%. Poca explicación a esta combinación lineal aleatoria. Ahora, si nosotros ocupamos una dirección más relevante, pues aquí tenemos una variación explicada de 1.46 y en términos porcentuales casi más del 74%. Esto es más interesante.
es más interesante porque simplemente hay un mayor porcentaje explicado por esa combinación lineal. Y aquí es lo que hablan, ¿verdad? En la figura 11.1, una proyección arbitraria se muestra. La ventana superior nos muestra los puntos, las 9 puntos en la línea al cual los datos son proyectados. Entonces, esos datos se proyectan en esta recta y este es el resultado de la proyección que obtenemos. La ventana en medio nos muestra los valores proyectados en la dirección seleccionada. La ventana menor nos muestra la varianza de la proyección actual y el porcentaje de la varianza total que es explicada, que veíamos que solo explicaba el 25% de la variación, mientras que en la otra combinación lineal obteníamos un 74% de variación explicada. En la figura 11.2 nos muestra la proyección que captura la mayoría de la varianza en los datos. La dirección es de interés y está localizada alrededor de la dirección principal del punto de los 9 puntos. La misma línea a través puede ser aplicada a los datos ortogonales a esa dirección que nos da el segundo eigenvector. La combinación lineal de estandarizada con la mayor varianza se obtiene al maximizar 11.2 y y el primer componente principal, PC, Y1 igual a gamma 1 transpuesta por X. Realmente, pues creo que es buena idea ocupar estas siglas SLC para combinación lineal estandarizada, eh, PCA para eh, análisis de componentes principales y PC para componentes principales por el hecho de que es mucho más fácil hallar documentación de Internet poniéndole eh, esas siglas. Ortogonal a la dirección gamma 1 encontramos la combinación lineal estandarizada, el cual eh, con la segunda mayor varianza, y2 igual a gamma 2 transpuesto por X, la segunda componente principal. Siguiendo de esa forma y escribiendo en notación de matriz, el, el resultado para una variable aleatoria X con valor esperado de X igual a mu y varianza de X igual a sigma igual a gamma lambda gamma transpuesta es la transformación de componentes principales, el cual está definido como, y aquí está y igual a gamma transpuesta por X menos mu. Aquí hemos centrado la variable X para obtener un promedio de cero de las componentes principales de la variable Y. El ejemplo 11.1. Considere la distribución normal bivariada, normal 0 sigma, con sigma igual a 1 rho, rho 1, con rho mayor que 0. Recordar que los eigenvalores de la matriz son lambda 1 igual a 1 más rho y 1 menos rho, con eigenvectores correspondientes 1 entre raíz de 2, 1, 1, y 1 entre raíz de 2, 1 menos 1. La transformación en componentes principales, por lo tanto, es gamma transpuesta por X menos mu, 1 entre raíz de 2 por 1, 1, 1 menos 1, X. Y aquí está ya la transformación de las variables de Y, por lo que la primera componente principal es Y1 igual a 1 raíz de 2 por X1 más X2, y aquí está la segunda. Calculamos la varianza de las componentes principales utilizando las propiedades de la varianza. Bueno, pues este sale al cuadrado, ¿verdad? Y la varianza de esos dos, sería la varianza de cada uno más dos veces la covarianza. Ya tenemos esos datos, ¿verdad? 1 más 1 más 2 por rho entre 2, todo eso nos da 1 más rho, y eso es precisamente el primer eigenvalor. De forma similar, la varianza de Y2 nos sale el segundo eigenvalor. Esto se puede expresar de una forma más general y está en el siguiente teorema. Este teorema nos da bastantes resultados con respecto a
la valor esperado y la variación de las componentes principales para un X dado, mu sigma, sea Y igual a gamma transpuesta por X menos mu, sea la transformación en componentes principales. Entonces, el valor esperado de cada componente principal es igual a cero, su varianza es igual a y en valor correspondiente, la covarianza es igual a cero si son distintos, y tenemos que las varianzas van cayendo, disminuyendo en magnitud. La suma de esas varianzas es la traza de sigma y el producto de las varianzas es la determinante de sigma. Aquí está la demostración de uno de ellos. Vamos a ver, dice para probar 1,6 por 11,6, por ejemplo, que la covarianza con cero si los Y sub i son distintos. La covarianza de Y sub i con Y sub j, si i es distinto de j, dice, utilizaremos gamma sub i para denotar la y es igual con 1 de gamma. Entonces, bueno, pues esa covarianza sería gamma sub i transpuesta a varianza de x menos mu por gamma sub j. Eh, por propiedades, realmente la traslación no cambia la varianza. Y aquí tenemos el resultado. Y ya que la varianza de x es sigma, gamma, lambda, gamma transpuesta gamma igual a la identidad, obtenemos de la autonomidad de gamma que gamma sub i transpuesta por lambda por gamma, lambda transpuesta, gamma transpuesta por gamma sub j, S gamma mayúscula y S gamma minúscula, igual a cero si i es distinto de j y lambda sub i si i es igual a j. De hecho, como y sub i es igual a gamma sub i transpuesta por x menos mu, está en el espacio de eigenvectores correspondiente a y sub i, y los espacios de eigenvectores corresponden a eigenvalores distintos, son ortogonales a los otros. Podemos directamente ver que y sub i y y sub j son ortogonales entre ellos, por lo que su covarianza es cero. Las direcciones son ortogonales. La conexión entre las componentes principales, la transformación de componentes principales y la búsqueda para la mejor combinación lineal estandarizada está dada en el siguiente teorema, el cual sigue directamente de ese resultado. Teorema 11.2. No existen combinaciones lineales estandarizadas que tengan una mayor varianza que lambda 1 igual a varianza de y1. Teorema 11.3. Si y es igual a transpuesta por x, es una combinación lineal estandarizada que no está correlacionada con los primeros k componentes principales de x, entonces la varianza de y se maximiza al escogerlo ser el k más 1 ésimo componente principal. Y en resumen, una combinación lineal estandarizada es una promedio ponderada delta transpuesta por x igual a sumatoria de los delta sub j por x sub j, donde los delta tienen un vector de longitud 1. Maximizar la varianza de delta transpuesta x nos da la selección de delta igual a gamma 1, el eigenvector correspondiente al mayor eigenvalor lambda 1 de sigma igual a varianza de x. Esa es la proyección de x en el espacio unidimensional, donde los componentes de x están ponderados por los elementos de gamma 1. Que 1 igual a gamma 1 transpuesta por x menos mu se llama el primer componente principal. Esta proyección puede ser generalizada para dimensiones más altas. Las transformaciones de componentes principales en la transformación lineal y igual a gamma transpuesta por x menos mu, donde sigma igual a varianza de x igual a gamma por lambda por gamma transpuesta y mu igual a valor esperado de x. Y1 hasta Yp se llaman los primeros, segundo y décimos componentes principales. Las componentes principales tienen promedio cero, varianza y sub j igual a lambda sub j y covarianza cero. De lambda 1 mayor o igual que este tras lambda sub p, sigue que la varianza de y1 es mayor o igual que varianza de y sub p. Se mantiene que la suma de las varianzas es la traza de sigma y el promedio de esas varianzas es el determinante de sigma.
Si y igual a transpuesta por x es un componente, una combinación lineal estandarizada, el cual no está correlacionada con los primeros k componentes principales de x, entonces la varianza de y se maximiza eh, al escogerlo que sea la k más una décima componente principal. Bueno, y aquí está la sección. No sé si hay alguna pregunta ahí. Dale. Ah, ok. Ok, nada más voy aquí a responder algo. Me han enviado aquí una noticia de estudiantes estarán 11 meses fuera de WIS por la ecuación de campus. Noticia de elsalvador.com. Vamos a ver ahí. Se lo voy a compartir. Ok, entonces las secciones, bueno, estas primeras 5 secciones son cortas, como 3 páginas cada uno. Vamos a terminar quizá antes de las 10, es probable que antes de las 10. Las otras secciones, 10, 16, 7, 8, 9, son 4 secciones, son un poco más largas las otras. Vamos a ver si terminamos jueves. Si no terminamos jueves, una pequeña sesión de media hora, 20 minutos podría ser suficiente. Bueno, pues veamos esta sección 11.2. Componentes principales en práctica. En práctica, la transformación de componentes principales tiene que ser reemplazada por sus estimadores respectivos. Mu se vuelve X barra, sigma reemplaza a S, sigma es reemplazada por S, etc. Si G1 denota los primeros eigenvectores de S, entonces la primera componente principal es dada por Y1 igual a X menos la matriz 1 por X barra transpuesta por G1. Más generalmente, si S es G por L por G transpuesta, es la descomposición espectral de S, entonces las componentes principales se obtienen por Y igual a K menos matriz 1 por X barra, porque notar que con la matriz centrada, H igual a matriz identidad menos n inversa por 1 transpuesta y H por 1
x barra traspuesta igual a cero, podemos escribir S sub y de esa forma. Y entonces y sustituimos con lo que está acá, pero como h por 1 por x traspuesta es igual a cero, al multiplicar, pues básicamente solo nos queda x, por ejemplo, si multiplicamos este por este, ya que h por 1 matriz por x traspuesta es cero, se eliminaría, ¿verdad? Entonces solo nos quedaría x traspuesta por h y h por x. De la misma forma, se estaría eliminando este término y tendríamos de nuevo, pues, h por x. Y además, vamos a ver, S es G por L por G traspuesta. Vamos a ver, de aquí obtenemos que G transpuesta por S por G es igual a L. Aquí está la última igualdad. Vamos a ver acá. Entonces, X transpuesta por H por X entre N tendría que ser S. Vamos a ver. Sí, ahí está. Bueno, entonces, ajá, aquí G transpuesta por S por G es igual a L. Y aquí está esta última parte. Eso es. Bien. Donde L es igual a la diagonal de L1, etcétera, hasta LP es la matriz de eigenvalor de S. Por lo tanto, la varianza de YSB es igual a los eigenvalores de LSB. La técnica de componentes principales es sensible a cambios en escala. Si multiplicamos una variable por un escalar, obtenemos diferentes eigenvalores y eigenvectores. Esto se debe al hecho de que una descomposición en eigenvalores se desarrolla en la matriz de covarianzas y no en la matriz de correlaciones. La siguiente advertencia, por lo tanto, es importante. La transformación de componentes principales debe ser aplicado a datos que han sido, que tienen aproximadamente la misma escala en cada variable. Esta advertencia es muy importante. Apliquemos en el ejemplo 11.2, apliquemos esa técnica a el conjunto de los billetes, de los datos de los billetes. En este ejemplo no hemos estandarizado los datos. La figura 11.3 nos muestra algunos componentes principales, algunas gráficas del conjunto de datos de los billetes. Los billetes reales y falsos están marcados por O y más respectivamente. Recordar que el vector promedio de K de los datos es igual a este y el vector de eigenvalor de S es igual a este. Los eigenvectores que su J están dados por la matriz que está aquí presentada. La primera columna de G es el primer eigenvector y nos da los pesos utilizados en la combinación lineal de los datos originales del primer componente principal. Y aquí están los gráficos de dispersión del primero versus el segundo componente principal, el segundo versus el tercero, el primero contra el tercero, y pues el script plot, en inglés se llama script plot, realmente no hay una traducción apropiada para esa palabra, pero es script, más abajo lo puse. El script es una este se llama script plot por el hecho de que el script es una un objeto natural que tiene parece que se parece a esa a, es- a esta a esta pendiente, ¿verdad? Entonces básicamente que empieza a caer, pero no mucho, y luego pues, bueno, perdón, empieza a caer con una pendiente muy pronunciada y luego pues la pendiente cambia sustancialmente.
Entonces, como en esta montaña, ¿verdad? Eso es lo que es un scree en inglés y por esa razón le llaman el scree plot a la gráfica los, eh, de los magnitudes de los eigenvalores. Vamos a ver, aquí estoy. Ya regreso. Podemos ver que la gráfica de las primeras dos componentes principales, en efecto, nos están dando la máxima diferenciación entre los bancos, entre los billetes reales y los falsos. Eh, si gráfico del segundo contra el tercer componente principal, no se ve claro ahí una distinción. O el primero contra el tercero se ve la distinción, pero está más clara en esta otra. De ahí vemos cómo es que va bajando en magnitud los eigenvalores de la matriz S. Luego, ejemplo 11.3, para ver la sensibilidad de los componentes principales con respecto a los cambios en la escala de las variables, asumir que x1, x2, x3 y x6 están medidos en centímetros y que x4 y x5 se mantienen en milímetros en el conjunto de datos de los billetes. Esto nos da pues una distinta matriz de promedios. Entonces básicamente x4 y x5 han crecido en magnitud considerablemente, porque ahora esos están dados en milímetros. La matriz de covarianza puede ser obtenida de S en 3 4 al dividir las filas 1 2 3 6 y las columnas 1 2 3 6 por 10. Obtenemos estas obtenemos este nuevo resultado, el cual claramente difiere del ejemplo 11.2. Solamente los primeros dos eigenvectores se dan, es decir, la primera componente principal y la segunda, ¿verdad? Podemos ver cómo es que la cuarta y la quinta componente ganan una relevancia mucho mayor a la que tenían anteriormente. Pero al ocupar esos datos pues rescalados, ¿verdad? Para X4 y X5, obtenemos una separación menos clara en los billetes falsos y los reales. Ciertamente cuando vemos la segunda y tercera componente principal, no se ve aquí que pues sean distintos. Aquí pues ya no se ve tan claramente como se veía anteriormente y en el primero contra el tercer componente principal de igual forma pues está más complicado poder determinar cuáles son reales y falsos. Entonces tenemos aquí los eigenvalores de S ya con las nuevas escalas para X3, X4 y X5. Comparando esos resultados a las primeras columnas de G del ejemplo 11.2 y una historia completamente distinta se revela. Aquí los primeros componentes están dominados por X4, margen inferior, y el segundo por X5, el margen superior, mientras que las otras variables tienen mucho menos peso. Los resultados se muestran en las figuras 11.4, sección 11.5, que mostrarán los, eh, cómo la selección, cómo seleccionar una estandarización razonable para las variables cuando las escalas son demasiado distintas. Bueno, y en resumen, pues la escala de las variables debería ser mm, aproximadamente las mismas para las transformaciones de componentes principales. Para la implementación práctica de componentes principales, análisis de componentes principales, reemplazamos mu por su promedio x barra y sigma por
la covarianza empírica S. Entonces calculamos los eigenvalores L1 LP y los eigenvectores G1 hasta GP de S. La representación gráfica de las componentes principales se obtiene al graficar las primeras componentes principales versus la segunda y eventualmente la tercera. Las componentes de los eigenvectores G sub i son los pesos de las variables originales en las componentes principales. Pasamos entonces a la sección 11.3, interpretación de las componentes principales. Recordar que la idea principal de las componentes principales es encontrar las proyecciones más informativas que maximizan las varianzas. La combinación lineal estandarizada más informativa está dada por el primer eigenvector. En la sección 11.2, los eigenvectores fueron calculados de los datos de los billetes. En particular, si trabaja en X, tenemos estas dos combinaciones lineales estandarizadas y podemos ver acá, bueno, aquí habla un poquito de eso. La primera componente principal es esencialmente la diferencia entre el borde inferior y la diagonal, es decir, eh, la variable x4 con la x6. Y si nosotros vemos, las que tienen mayor magnitud son los coeficientes de x4 y x6. Entonces, básicamente que tienen la misma, no la misma, ¿verdad? Pero están un poco cerca de esos valores. Entonces, en el efecto, cuando queremos hacer una interpretación, pues que podemos interpretar que la mayor variación está siendo dada por la diferencia entre x4 y x6. La segunda componente principal se describe de mejor forma por la diferencia entre eh, el borde superior y la suma de el borde inferior y la diagonal. Es decir, x5 menos x4 más x6, menos paréntesis, los dos, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos, pues los que tienen mayor peso son x4, x5 y x6. A x5 restarle x4 y x6. No son las mismas, no son las mismas factores, pero eso nos podemos, digamos que sacar esa información de acá, ya que son los factores más grandes y que están un poco cercanos también. Los pesos de las componentes principales nos dicen en qué direcciones expresados en coordenadas originales la varianza está mejor explicada es obtenida. Una medida de cómo que también los primeros Q componentes principales explican la variación es dada por la proporción relativa T sub Q igual a la sumatoria de los lambda sub J hasta Q entre la sumatoria de todos los eigenvalores. Pero ya vimos que esa es la varianza también. Nos referimos al ejemplo de los billetes, en el ejemplo 11.2, las proporciones acumuladas de la varianza explicada están dadas en la tabla 11.1. La primer componente principal, Q igual a 1, ya explica 67% de la variación. Los primeros tres, Q igual a 3, componentes principales explican 93% de la variación. Una vez más, se debería notar que los componentes principales no son invariantes en escala, es decir, que los componentes principales derivadas de la matriz de correlación nos dan diferentes resultados que los componentes principales derivados de la matriz de covarianza.
una buena representación gráfica de la habilidad de las componentes principales para explicar la variación en los datos es dada por las gráficas, la gráfica Scree, y eso es lo que comentaba, ¿verdad? Que pues al menos no he visto ninguna forma de llamar eso en español, aunque tampoco revisé ahí en el libro que que nos recomendaste, el de Daniel Peña, pero vamos a ver. Aquí está componentes principales. Vamos a ver si sale ese detalle. A ver si vemos un gráfico script primero. Uno. Ajá. No, no le ponen nombre acá. En español no hay un nombre en español. En inglés es script plot, gráfica, bueno, en gráfica script le diría, mostrado en el, pues, la ventana en la parte inferior derecha. La gráfica script puede ser modificada utilizando proporciones relativas al eje Y, como se muestra en la figura 11.5 de los datos de los billetes. Bien, entonces aquí vemos la proporción de la varianza de los componentes principales. El primero explica, pues la primera componente principal explica el 67% de la variable, de la variación. Con el 21% acumuladamente, pues explicarían el 88% de la variación y así sucesivamente. Entonces, aquí está el script plot, ¿verdad? La gráfica de los eigenvalores y cómo estos van decreciendo y pues por qué se llama script, ¿verdad? La cobranza entre los componentes principales, el vector de componentes principales y el vector original X se calcula con la ayuda de OC4 como sigue. La cobranza de XY, bueno, eventualmente se obtiene que es gamma por lambda. De aquí la correlación entre la variable XY y la componente principal Y sub J es gamma sub IJ por lambda sub J entre sigma sub XY, todo eso en raíz cuadrada. Utilizando los datos actuales, eh, esto se traslada a pues, que la correlación es G sub IJ por L sub J entre S sub XB raíz cuadrada. Y podemos graficar pues, la, eh, la correlación de cada una de las variables con respecto a las componentes principales y graficarlas en ese espacio de coordenadas de la primera y segunda componente principal. Vemos de que pues X6 y X4 están más cercanos al círculo unitario, ya que la suma eh, del- de las varianzas no puede, bueno, es igual a uno, de las correlaciones es igual a uno, entonces, pues ninguna de estos datos coordenados se puede salir de este círculo unitario, pero también indica que X4 y X6, que están más cerca a la orilla, pues están mejor explicados por las componentes principales, luego va X5, luego va X2, X3 y por último X1. Entonces, las correlaciones pueden ser usadas para evaluar las relaciones entre las componentes principales de su J, donde J es igual a 1Q, y las variables originales XB, donde es igual a 1P. Notar que la suma de las correlaciones es igual a 1.
ya que la suma de los L sub j por G sub I j cuadrado es igual a G sub I transpuesta por L por G sub I, es el I, I ésimo elemento de la matriz G por L G transpuesta igual a S, de tal forma que R cuadrado podría ser visto como la proporción de la varianza X y explicada por Y sub J. En el espacio de las primeras dos componentes principales graficamos estas proporciones, es decir, R sub X y sub 1 versus R sub X y sub 2. Eso es lo que está en la figura 11.6. La gráfica de esos dos valores como coordenada, ¿verdad? R sub X y 1, R sub X y 2. Esa figura nos los muestra para las billetes de el ejemplo de los billetes. Esta gráfica nos muestra de que las variables originales están más fuertemente correlacionadas con las componentes principales Y1 y Y2. Entonces, ¿cuáles están más correlacionadas? Bueno, X6 y X4, T y X5, y finalmente X3, X2 y X1. Esta gráfica nos muestra, sí, de 11-16, es claro de que la suma de estas correlaciones es menor o igual que 1, porque en total valen 1. De tal que los puntos siempre están dentro del círculo de radio 1. En el ejemplo de los billetes, las variables X4, X5 y X6 corresponden a correlaciones cerca de la periferia del círculo y por lo tanto están bien explicadas por los primeros dos componentes principales. Lo que comentábamos aquí, ¿verdad? Que como estas variables al graficarlas están cerca de la orilla de la circunferencia del círculo, entonces están bien explicadas por las componentes principales y quizá no casi no está explicada por estas dos componentes principales. Esto también se refleja en 1.6, ya que los puntos correspondientes a esas variables están en lados distintos del eje vertical. Una observación análoga aplica al segundo componente principal. Hemos visto de que el segundo componente principal está bien descrito por la diferencia entre X5 y la suma de X4 y X6. Ahora podemos ver el resultado de nuevo en la figura 11.6, ya que los puntos correspondientes a X5 se mantienen arriba del eje horizontal y los puntos correspondientes a X4 y X6 están abajo. Bien, entonces aquí vemos pues las correlaciones de cada uno de los componentes con la primera componente y la segunda componente y el porcentaje que explican las componentes a cada variable. Para la primera variable solamente es un 4%, para la segunda variable pues un 30 y casi un 33%, aquí casi un 38%, aquí X4 y X6 es más del 99% y X5 es un 82%. Bueno, aquí casi el 100% para X4, ¿verdad? Y X6 es más del 92%. Las correlaciones de las variables originales X sub I y las primeras dos componentes principales se dan en la tabla que acabamos de leer, junto con los porcentajes acumulados de varianza de cada variable explicado por Y1 y Y2. La tabla confirma los resultados arriba, en particular confirma de que el porcentaje de varianza de X1 y X2 y X3 está explicado por las primeras dos componentes principales, es relativamente pequeña y sus pesos en la representación gráfica de los billetes individuales en el espacio de las primeras dos componentes principales, como se puede ver en la parte superior izquierda de la gráfica en la figura 11.3, yendo simultáneamente a la figura 11.6 y la gráfica superior izquierda de la figura 11.3 nos muestra que los bancos reales eh, eh, están caracterizados
eh, a grosso modo por los valores altos de X6 y un valor pequeño de X4. Los billetes falsos muestran valores grandes de X sub 5, ver Pro 715. Y aquí tenemos ya eh, el resumen. Al ponderar los componentes principales, nos dicen en cuáles direcciones expresados en las coordenadas originales están mejor explicados la varianza. La mejor explicación de la varianza se obtiene. Notar que los componentes principales no son invariantes en escala. Y una medida de que también los primeros componentes principales explican la variación está dada por la proporción relativa sigma sub q igual a sumatoria de los lambda sub j hasta q entre la sumatoria de todos los eigenvalores. Una buena representación gráfica de la habilidad de las componentes principales es explicar la variación de los datos en el gráfico screen de las proporciones. Las correlaciones entre P sub G, la correlación entre las componentes principales y Y sub J una variable original X sub I es rho sub X sub I Y sub J igual a gamma sub I J por raíz cuadrada de lambda sub J entre sigma sub X sub I X sub I. Para una matriz de datos, esa se traslada en R cuadrado igual a L sub J G cuadrado y sub J entre S sub X sub I X sub I. La correlación entre X sub I y Y sub J se puede interpretar como la porción de la varianza de X sub I explicado por Y sub J. Una gráfica de R sub X sub I, Y sub 1 versus R sub X I, Y sub 2 está mostrada. Nos muestra cuál de las variables originales están más fuertemente correlacionadas con las componentes principales, específicamente aquellos que están más cerca de la periferia del círculo que el radio 1, de radio 1, como lo vimos en la gráfica, ¿verdad? Bien, entonces tenemos dos secciones más. No es mucho lo que hay que cubrir acá. Vamos a verlas. Propiedades asintóticas de las componentes principales. En práctica, las componentes principales están calculadas de datos muestrales. El siguiente teorema nos muestra resultados de la distribución asintótica de eh, las muestras de las componentes principales y muestreo de las componentes principales. Sea sigma mayor que cero con hay valores distintos y sea S una distribución en inversa Wishart, sigma n-1 con descomposición espectral, sigma igual a gamma por lambda por gamma transpuesta y S igual a G por L por G transpuesta. Entonces, pues raíz de n-1 por L menos lambda tiene una converge en distribución a normal 0, 2 lambda cuadrado, donde L igual a L1 LP y lambda igual a lambda 1 lambda P son las diagonales de lambda y de L y lambda. B, raíz de n-1 por G sub J menos gamma sub J, converge en distribución en normal 0, nu sub J, con nu sub J igual a sumatoria de esos lambda sub J, sumatoria de lambda sub K entre los lambda sub K menos lambda sub J cuadrado por gamma sub K transpuesta. C, los elementos de L son asintóticamente independientes de los elementos en G. Ejemplo 11.4, ya que n por s tiene una distribución Wishart, sigma n-1, si x1, xn se sacan de una normal mu sigma, tenemos que raíz de n-1 por L sub j menos lambda sub j convierte en distribución anormal 0, 2 lambda sub j cuadrado, ya que la varianza de 11 y 17 depende de la promedio real de lambda sub j. Una transformación logarítmica es útil. Considerar f sub L sub j igual a logaritmo de L sub j. Entonces, la derivada con respecto a L sub j es 1 entre lambda 1, lambda sub j, y por el teorema de la transformación tenemos que raíz de L menos 1 por la derivada de L sub j menos
el logaritmo de lambda sub j converge en distribución a normal 0,2. De aquí, raíz de n-1 entre 2, para estandarizar la verdad, logaritmo de L sub j menos logaritmo de lambda sub j convierte que a una normal estándar. Y un intervalo de confianza de dos lados con 1 menos alfa igual a 0,95, nivel de significativo es dado por este intervalo, básicamente. En el ejemplo de los billetes tenemos que L sub 1 es igual a 2,98. Entonces, pues aquí está el intervalo de confianza al 95%. Se puede concluir de que por el eigenvalor real, que la probabilidad de que lambda 1 pertenezca a este intervalo es del 95%. La varianza aplicada por los primeros Q componentes principales. La varianza aplicada por los primeros Q componentes principales está dada por psi igual a sumatoria de lambda 1 hasta lambda Q entre la suma de todos los eigenvalores, como lo habíamos visto antes. En práctica, eso se estima por psi sombrero igual a L sub 1 hasta L sub Q entre la suma de todos los L sub J. Del teorema de C4 hacemos que la distribución de raíz de n-1 por L menos lambda, ya que sí es una función no lineal de lambda, podemos de nuevo aplicar el teorema de la transformación para obtener de que raíz de n-1 por psi sombrero menos psi converge en distribución a normal 0 de transpuesta nu por d, donde nu es igual a 2 lambda cuadrado y d igual a pues, este vector con t sub j igual a derivada de psi entre con respecto a lambda sub j igual a 1 menos psi entre la traza de sigma para la j que está entre 1 y q y menos psi entre la traza de sigma para los j que están entre q más 1 y t. Dado este resultado, el siguiente teorema se puede derivar. Teorema base 5, raíz de n menos 1 por sigma sombrero menos psi converge en distribución a normal 0 omega cuadrado, donde omega cuadrado tiene esta expresión y beta es la suma de los cuadrados de los lambda hasta q entre la suma de los cuadrados de los lambda hasta de todos ellos. Vemos el ejemplo 1.11.5 de la sección 11.3. Se sabe que las primeras componentes principales de los billetes suizos eh, resuelven el 67% de la variación. Pues se puede probar si la proporción real es actual, es realmente 75%, calculando B sombrero igual a 0,902, pues la traza de S cuadrado y la de omega cuadrado sombrero, pues tenemos un intervalo de confianza con un nivel significativo al 95%, de esa forma que es el intervalo de 0,615 y 0,720. Claramente la hipótesis de que sí es igual al 75% se rechaza. En resumen, los eigenvalores L sub j y eigenvectores G sub j son asintóticamente normalmente distribuidos, en particular raíz de n-1 por L menos lambda converge en distribución a normal 0,2 sigma cuadrado. Para los eigenvalores se mantiene que raíz de n-1 entre 2 por logaritmo de L sub j menos logaritmo de lambda sub j converge en distribución a una normal estándar, dada una aproximación asintótica normal. El intervalo de confianza y de prueba puede ser construida para las proporciones de las varianzas, las cuales son explicadas por los primeros Q componentes principales. El intervalo de confianza de dos lados a un nivel 1 menos alfa igual a 0,95 está dada por esta expresión que sacan. Se mantiene que para sigma sombrero, psi sombrero, la estimación de psi, la proporción de la varianza explicada por los primeros Q componentes principales que raíz de n-1 por psi sombrero menos psi converge en distribución a
normal, cero, omega cuadrada, donde omega es dado por forma 11.5. Bueno, y esta es la sección 11.4. Solo nos falta ver la sección 11.5, que es rápida. Sí, nos vamos a pasar un poco de las 10 de la mañana, pero van a ser unos minutos nada más. Bueno, veamos la sección 11.5. Normaliza, componentes, análisis de componentes principales normalizados. En algunas situaciones, las variables originales pueden ser heterogéneas con respecto a sus variaciones. Esto es en particular cierto si las variables están medidas en escalas heterogéneas como años, kilogramos, dólares, etc. En este caso, una inscripción para la información contenida en estos datos necesita ser proveída, eh, debe ser dado, la cual es robusta con respecto a la excogitación de la escala. Esto se puede lograr a través de una estandarización de las variables, específicamente K sub S igual a H por K por D a la menos sub media, donde D igual a diagonal de las varianzas. Notar que el promedio es igual a cero y la matriz de correlación es R. La matriz de correlación de K. La transformación de componentes principales de la matriz K sub S se refiere como los componentes principales normalizados NPCs. La descomposición espectral de R es R igual a G sub R, L sub R por G sub R transpuesta, donde L sub R es la diagonal de L sub 1 super R hasta L sub P super R, y bueno, que esos eigenvalores van de forma descendientes. Son los eigenvalores de R, los cuales corresponden a los eigenvectores G sub 1 super R, etc. Notar aquí que la suma de los L sub J super R es la traza R igual a P. Los componentes principales normalizados Z sub J proveen una representación de cada individuo y están dados por Z igual a X sub K sub S porque su R igual a Z1 hasta Z sub P. Después de transformar las variables, de nuevo tenemos que el promedio es igual a cero y pues la matriz de correlación pues es L sub R. Una advertencia aquí dice: los componentes principales normalizados nos dan una perspectiva similar a la de los componentes principales, pero en términos de la posición relativa de los individuos, los componentes principales normalizados nos dan cada variable el mismo peso con los componentes principales, la variable con la varianza mayor recibida del mayor peso. Calculando la covarianza y la correlación entre X sub y Z sub J de una forma directa, pues S sub X sub S por S igual a, pues en inversa por X sub S transpuesta por Z igual a G sub R por L sub R, y pues que solo que el R sub X sub S de Z es igual a G sub R por L sub R raíz cuadrada. La correlación entre las variables originales X sub y las componentes principales normalizadas Z sub J son la correlación de X sub y Z sub J, que es la raíz de R sub G por G sub R sub y como y J. Sumatoria de las correlaciones igual a 1. El resultado de las componentes principales normalizadas de las Z sub J se puede interpretar en términos de las variables originales y el rol de cada componente principal en explicar la variación en variable X sub se puede evaluar. ¿Ok? Y esto, esa es la sección 1.5, 11.5. Con eso cubrimos una buena parte del capítulo 11.
Y nos queda todavía la otra parte del capítulo 11, que son las secciones del 11.6 al 11.9. Estas cuatro secciones que son un poco más largas, pero que podríamos terminar el día jueves. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. No, Ale, por el momento no. Bien, bueno, entonces por el momento nos quedamos hasta acá. El jueves nos reunimos para la otra clase, que yo creo que ahí terminaríamos el capítulo 11 y con eso estaríamos bastante bien en velocidad para tener el examen el 26 de noviembre, el sábado 26 de noviembre. Y pues bueno, ahí les aviso cómo va esta situación de desalojo. Si escucho que van a sacar los pupitres, ahí les aviso. Vaya, está bien. Bueno, nos quedamos hasta aquí entonces y nos vemos el jueves. Pasa buenos Hasta el días. jueves.